¿Cuántos quieren ser vomitados? No queremos llegar a ese momento, ¿cierto que sí? Por eso el Señor enfatiza tanto en su pueblo, por eso el Señor te acerca cada vez más, por eso el Señor nos, con su palabra, con su amor, con todo su interés, con toda su deidad, con todo lo que Él es, Él está siempre en esta congregación enfatizándonos. El último tiempo ya viene, no es tiempo. No es tiempo de que estemos jugando, no es tiempo de que estemos haciendo cuantas cosas, no es tiempo de que estemos descansando, no es tiempo de que ahorita queramos nosotros posponer algunas cosas que el Señor te dice en su palabra. Es mejor que las hagas el día de hoy, que las dejes para mañana. Entonces, eso es a través de su bendito amor, no hay otra palabra. Somos pocos, allí mismo lo dice en ese pasaje. Los pocos que fueron entrados allí fueron aquellos que eran los más pobres, los más desechados. Porque aquellos convidados pusieron excusas, y las excusas eran excusas valederas delante de lo que eran los estatutos de la palabra del Señor. Nosotros quizás podremos tener una cantidad de excusas, no las usemos. No usemos excusas, avancemos, caminemos, desarrollémonos en lo que el Señor nos ha dado, y usted y yo vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Es necesario que lo hagamos. Asimismo, como estás cantando esa adoración, es algo que usted y yo tenemos que hacer. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a decirle al Señor: anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad contigo. Siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Bendito seas tú, Señor. Nada anhelamos en esta tierra más que tenemos el socorro más grande que ninguna otra religión pueda tener. Aleluya. Amén. Dios es bueno, En todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Dios es muy bueno. Hoy el Señor nos tiene una palabra a ti y a mí. Una palabra de aliento, aleluya, porque toda la palabra que el Señor nos tiene a nosotros es de aliento. El Señor nos ha dado, podemos decirlo, nos ha dado regla, machete, cuchilla. ¿Cierto que sí? Nos ha dado disciplina, amor, azote. Amén. Y es lo que usted y yo necesitamos. Simplemente es lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué necesitas como creyente?
necesitamos un pastor. Como creyente en Jesucristo o como creyente en cualquier religión, tú necesitas a alguien que te guíe. Exactamente. Siempre estás necesitando un líder. Y el Señor nos está formando. Y el Señor por eso me permite, a través de esto, hoy titular esta palabra que dice: Dios te está formando. Dios te está formando. Dios nos está formando en nosotros. Y por eso quiero que me acompañes un momentito al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que el Señor quiere entregarnos en su palabra. Aquí hay un evento bien importante, un evento bien especial, hay un evento bien hermoso, aleluya, el cual el Señor realizó, hizo una multiplicación de alimentos. Y en el versículo 5 leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero eso decía, ¿para qué? ¿Para qué? Para probarlos. Digan a su hermano que está al lado: el Señor te está probando. No solamente te está formando, Él te está probando primero. Dice: porque Él sabía lo que había de hacer. Déjalo allí un momentito. Dios nos está formando. Jesús sabe qué está pasando alrededor de nosotros. Jesús conoce cualquier situación. El Señor, aleluya, tú vas detrás de Jesús. Y en el momento en el cual tú vas detrás de Jesús, te presentan una cantidad de situaciones diversas. Puede que tú en estos momentos seas un discípulo de aquel siervo, de aquel pastor, de aquel líder que el Señor está dirigiendo en cualquier lugar. Pero mientras tanto que tú estés allí, el Señor va a probar muchas áreas de tu vida. En este caso, el Señor le está diciendo a Felipe: mira toda esta multitud, porque el Señor ve que viene una gran multitud. Cuando ve esa gran multitud, Él sabe qué es lo que ha de hacer, porque el Señor Jesucristo sabe siempre qué hacer. ¿Cierto que sí? Pero Él está enseñando a su pueblo que sepa qué hacer en cualquier situación. Y lo vemos por el transcurso de la palabra, sobre todas las cosas que el Señor les enseñaba, sobre todo lo que Él decía de día y de noche. Él estaba formando a sus 12 discípulos que Él estuvo llamando. A través de esto llega un momento en el cual el Señor pone a prueba la fe de Felipe. ¿Cierto que sí? Y le dice a Felipe: ¿cómo vamos a alimentar a todos los que vienen? Y Felipe llega y yo creo que se queda impresionado, porque cuando él le contesta, dice: uy, maestro. O sea, como quien dice: ¿no sabía usted mucho? No voy a saber yo. ¿Ah? Usted es el maestro, pues. Y ahora resuelvo el problema, porque yo no tengo la experiencia que tú tienes, ni los dones que tú eres el Hijo de Dios. Yo simplemente soy una persona que está siendo instruida, siendo llevada por la doctrina o la enseñanza que tú tienes ahora. Pero no solamente pasaba, estamos nosotros, sabemos de que el Señor ya venía de diferentes formas mostrándoles a ellos, sus discípulos, porque eran los íntimos, ¿cierto que sí? Eran aquellos a los cuales Él les revelaba muchas cosas. Entonces es como tan sencillo como cuando usted viene a una empresa, que siempre le hemos hablado, y usted viene a la empresa, no que el jefe le solucione los problemas, no que usted le solucione los problemas, y el jefe le ponga a usted que tiene que solucionar. ¿Cierto que sí? Porque para eso eres capacitado. Porque si tú estudiaste, digamos, para ser vendedor, ¿cierto que sí? En una empresa, Él no te va a poner simplemente a que seas secretario. Porque hay muchas cosas de la secretaría que quizás no conoce. Él lo que conoce son estrategias comerciales, cómo ir afuera, cómo alcanzar otras empresas.
pero él muchas veces quizás no sabe manejar una máquina de escribir o un computador, o hacer cartas o demasiadas cosas. Entonces, si a este vendedor lo contrata para que sea secretario, le tiene que enseñar para que las cosas de secretaría, porque él está entrenado para otra cosa. Ahora, en este caso, nuestro Señor Jesucristo está pasando con su pueblo y les está diciendo cómo es que se tienen que solucionar las cosas, cómo es la fe, de qué manera. Ellos simplemente están viendo a Jesucristo multiplicando panes, ellos simplemente están viendo a Jesucristo, lo están viendo que llega una persona que necesita ver la vista y viene y ora por ella y queda sanado, un paralítico levantado. Ellos están maravillados de ver lo que Jesucristo está haciendo y por eso ellos están siguiéndolo a él, porque dicen, no, que este es el Mesías, este es el Señor, este es aquel que nosotros estábamos esperando. Pero ellos no cabían, no entendían en muchas cosas de las cuales Jesucristo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su doctrina, en su mente y en su corazón algo que les habían enseñado diferente. Quizás era la misma Torá, ¿cierto que sí? Pero se aplicaba de una forma diferente. Jesucristo les enseñó a aquellos discípulos a dejarlo todo por seguir a Jesús, por seguirlo a Él como su rabí. En el discipulado, muchos de nosotros hemos aprendido lo que es un discípulo, y el único de los rabinos en su tiempo y hasta el día de hoy que ha exigido tanto ha sido Jesucristo, porque los demás rabinos no exigían. Ni los saduceos, ni los que enseñaban, los fariseos. Ellos no enseñaban a que cada discípulo que ellos tomaban tenían que dejar su esposa, sus hijos, sus familiares. No lo enseñaban. ¿Por qué? Porque es algo que si usted lo mide con su mente humana, si nosotros lo vemos con lo que nosotros hemos aprendido de lo que es el sentimentalismo y lo que es la familia, de lo que nosotros hemos interpretado o lo que la religión nos ha interpretado a nosotros, porque en la religión usted no tiene derecho a interpretar las escrituras, sino que hay alguien que las interpreta por ti y te dice cómo es de hacerlo. Entonces tú sabes de que tú no puedes estar en contra ni de tu mamá, ni de tu papá, ni de tus hijos, ni de nadie de tu familia, porque es todo lo contrario. Dios es un Dios de familias, ¿sí? Que las bendice desde el comienzo a través de Abraham. Pero no, Jesucristo rompe estos esquemas y empieza a confrontar a los discípulos, como muchas veces el hermano Hassan nos lo ha comentado bastante, que le gusta mucho ese pasaje. Es cierto que sí, vaya, tráigame el Mercedes-Benz que está allá, y confronta a los discípulos. Entonces aquí le está diciendo el Señor a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer ahí? Y Felipe, maestro, yo creo que ya iba a llamar a Judas a ver cuánto tenía la alfolí. Porque usted se pone con la mente aquí y no dice, él le contesta y le dice, 200 denarios no nos alcanzaría a poderle dar pan a cada quien ser saciado. Y estas son las cosas las que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchos momentos en los cuales nosotros hemos pasado dificultades, situaciones difíciles, Él nos ha ido formando a través de su palabra, donde nos manda primeramente, porque en Mateo 7 usted sabe que la regla de oro es la oración, y Jesucristo cumplía con todas estas reglas divinas, maravillosas, cosas que son más que naturales, ¿sí? Porque lo que el Señor nos dice a nosotros es que cuando usted ya no puede, cuando usted ya sus fuerzas no obran, cuando su inteligencia ya no produce, viene otra que es sobrenatural, y la del Señor. Es la del Señor, la que Él toma tu vida, y es hasta que Él nos está enseñando a vivir, para que tú no seas de un momento que tú tienes que llegar a ser un peón, tienes que llegar a ser un servidor, tienes que llegar a ser un siervo. Nunca te vas a olvidar de lo que es el servicio, nunca en el recorrido de Cristo Jesús, pero sí a través de todo lo que tú estás haciendo, aún dentro del mundo secular, lo vas a poder viendo de que tú vas a ir escalando. Vas a través de los frutos que tú vas presentando, vas a ser una persona a la cual se le va a depositar confianza. Y esa confianza va a hacer de que usted se gane un lugar en el lugar donde tú estés. Y así es el reino de los cielos. Usted se va ganando un lugar de confianza,
donde Dios empieza a declararle a usted muchísimas cosas, donde ya no eres simplemente un peón, porque ya ahorita tú tienes una regla espectacular, que es la regla de oro, y tienes una comunicación con el Padre tremenda, y Él te empieza a revelar los secretos. Él no te va a revelar cuándo será la venida del Señor, porque la Biblia misma lo dice que nadie lo sabe. Amén. Pero sí sabemos nosotros los tiempos que nosotros estamos viviendo, porque el Señor se lo dijo. Van a ser en estos tiempos en los cuales hoy en día Sodoma y Gomorra nos hemos de parecer demasiado. Amén. Esos son los tiempos de Lot. ¿Sí? Y el pueblo que está siendo formado es un pueblo que está siendo exigido. Es un pueblo que está siendo probado, pero siendo exigido. ¿Exigido a qué? A que usted vaya más por encima de las capacidades que tú tienes y que tú crees que solamente tienes, y que el mundo quizás ha formado a través de una escuela, a través de una institución, a través de una universidad. Perdón. Por eso el Señor dice en su palabra y le da gracias, porque Él le reveló esto. No a los sabios ni a los entendidos, sino a sus niños. Amén. Aquellos que realmente en este momento, como estamos tú y yo, deseamos que el Señor nos diga cómo poder solventar y solucionar tantos problemas que se nos han venido presentando solamente a través de una palabra, a través de la fe. Que el mundo no tiene una fe, el mundo tiene algo muy distinto. Hassan hablaba en estos días de que usted, para poder hablar, se tiene que ver. Pero a lo que realmente, si nosotros lo entendimos todos, sabemos de que lo que usted tiene que ver para poder hablar tiene que ser lo espiritual. ¿Me entiendes? No es que tú veas las cosas para poder que las digas, es que el Señor te las tiene que revelar primero, para que tú puedas exactamente decretar y decir y enseñar lo que el Señor quiere que tú, o como iglesia, como pueblo, o como persona, tú vivas. Entonces vemos este primer pasaje. Vamos a ver un momentito Filipenses 4. Dentro de todas estas cosas que el Señor hace, vemos diferentes ejemplos de cómo Dios comienza a formar nuestras vidas. Hay diferentes situaciones en las cuales usted y yo pasamos, en las cuales somos confrontados, en las cuales vivimos. Este era un momento donde había que multiplicar el pan, pero también hay momentos dentro de la formación del pueblo que, como iglesia que nosotros somos, bendito sea el Señor, pasan cosas que nosotros no tomamos en cuenta, o que si las tomamos les prestamos demasiada atención, o que si les prestamos demasiada atención no buscamos solucionarlas. Y es que dentro de la congregación, dentro de la comunicación, dentro de la comunión, no con Dios solamente, sino con nosotros los hermanos, vamos a tener demasiadas diferencias. Hay muchos problemas, hay situaciones especiales. Y aquí en este caso, en el capítulo 4 de Filipenses, cuando fue escrito este libro a través del apóstol Pablo, él se encontraba en prisión. No solamente en prisión, las prisiones que habla Pablo, decir, soy esclavo de Jesucristo. No, sino también, hermano mío, estaba realmente en Roma preso. Él estaba preso en Roma. Y él en Filipenses escribe algo, una carta muy linda, dando muchas gracias a aquella iglesia que había sido una iglesia que bendito sea el Señor, era dadivosa en las áreas espirituales y en las áreas materiales. Estuvo con él, lo ayudó, lo amparó, ¿sí? Personas que recibieron. Mira, es impresionante. Pablo, él cuando entra, o cuando llega Jesucristo a su vida, pasaron 3 años para que él pudiese realmente ejercer su ministerio. Pablo dice la escritura que él primeramente, en Gálatas, más adelante quizás lo vemos, que él se fue por 3 años, fue a Egipto y después volvió a Pedro. ¿Sabes qué estaba haciendo? Buscando comunión. Él no está buscando a hombre. Y sabes algo que es importante entre nosotros. Ahora vamos a volver aquí a
a Filipenses. Filipenses cuando visita a Pablo Filipa, en Hechos 16 está la primer mujer que fue tremendo, que recibió el evangelio en Europa. Y ella fue la que extendió, a través de esa sierva, extendió un ministerio grande. Y fue Lidia, ¿cierto? La vendedora de púrpura. Esta fue la primer mujer que el Señor le tocó su corazón y fue movida. Y hacia Europa se fue. Pero acá en Filipenses 4, en el versículo 1, le está diciendo a los hermanos, Pablo le está diciendo, iglesia de Filipo, esforzaos, le está diciendo, estés en firmes, ámense por favor. En el versículo 2 dice así, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuántos nombres de nosotros están en el libro de la vida? Amén. Usted y yo, cuando recibimos a Cristo, ese nombre está escrito en el libro de la vida. Pero en Apocalipsis 20:12 dice que se van a abrir otros libros. Y esos otros libros son las cosas que usted, pecados que en Cristo Jesús usted todavía sigue consolando. Y usted y yo todavía seguimos dejando. Aquí habían dos damas, aquí habían dos mujeres que estaban sus nombres escritos en el libro de la vida. Y estas dos mujeres, bendito sea el Señor, eran creyentes porque Él mismo le está diciendo que ellas eran creyentes y que ellas combatieron juntamente con Él. Pero dentro de esta formación habían estas dos mujeres que no se estaban llevando quizás bien, que no estaban haciendo realmente lo que nos dice a nosotros en la Escritura, que tenemos que tener una comunión. Mas sin embargo, las dos tenían dones, talentos, las dos tenían, bendito sea el Señor, formas de poder aportar y ayudar en el Evangelio, aportando y ayudando a Pablo. Fueron combatientes, fueron mujeres guerreras, fueron mujeres, hermano, aleluya, que decimos nosotros en Colombia, no se arrugaron ante cualquier situación, ¿cierto que sí? Fueron mujeres que, como dice la Escritura, hermano, una mujer que busca las estrategias, aleluya, para que el ministro, el siervo o el esposo o el sacerdote en su hogar también avance. Aquellas mujeres, hermanos, fueran mujeres fieles, para que Pablo las hubiese mencionado a ellas acá. Tiene que ser que fueron mujeres de verdad, hermano mío, que causaron en el corazón de Pablo algo fuerte. Fueron mujeres que fueron leales completamente y que ellos demostraron, hermano, la fe verdaderamente de una persona que sigue a Cristo Jesús. Amén. Creyente, hermano mío, no es cualquier persona. Una persona que cree es una persona que está convencida de aquella doctrina. Es una persona, aleluya, que como los 12 apóstoles, hermanos, dejaron tantas cosas que para sí eran importantes, cuanto alrededor de sus vidas eran muchas cosas importantes, muchas personas, pero no, ellos decidieron seguir a quien traía palabras de vida, a quien realmente iba a llevarlas por el camino de bien. Entonces, son pasajes o son partes de nuestras vidas donde Dios nos va formando. Dios va formando nuestras vidas. Así como hay algo personal, como a Felipe, asimismo también hay algo dentro de la comunión de nosotros entre hermanos. La Biblia nos manda a nosotros, hay 9 dones espirituales. ¿Cierto que sí? Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuáles son? Esos son frutos. Hay otros dones. En 1 Corintios 12 habla de unos dones. Y son 9 dones. Hay dones de sanidad, dones de interpretar la palabra,
don de lengua, exactamente, ¿cierto? Hay de ciencia, discernimiento, exactamente, en total hay 9. Y usted puede, como hombre de Dios, usted puede, mire, usted puede tener los dones y ser guiado y ser llevado con aquellos dones sin dar fruto del Espíritu Santo. Y aunque el Señor nos quiere llevar, es que usted, hermano, por más que discierna, cierto que sí, espíritus, por más, hermano, que usted sane a personas que están enfermas, por más que usted, hermano mío, sea usado en aquellos dones que Dios le ha dado, usted también tenga los frutos que desencadenan lo que realmente el Señor tiene para una comunión perfecta entre nosotros, los hermanos. ¿Cuántos se acuerdan cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Ustedes no han visto muchas personas que hacen milagros y tienen una cantidad, pero usted no les puede ni hablar ni un poquito porque no toleran nada. Hermanos míos, no tienen paciencia, no son bondadosos, no tienen piedad. Y esto es lo que el Señor realmente quiere que formemos nosotros en nuestras vidas. Él va formando nuestros caracteres, Él va formando todo lo que la hermana Rosana decía ahora. Él nos va haciendo administradores dentro de las áreas económicas y dentro de todo lo que somos nosotros. Usted y yo entendemos, como personas que estamos siendo formadas en Cristo Jesús, siendo personas maduras, es porque estamos reconociendo de que lo que nosotros tenemos no es de nosotros, sino que somos administradores solamente de lo que Dios nos da. De que nada te pertenece, sino que todo le pertenece a Dios. Y que tú tienes que orar cada día para que lo que Dios deposita en tus manos sea dado del mejor uso posible en cuestión de la voluntad de Dios. Cuando tú y yo entendemos estas cosas, entonces bendito sea el Señor, vamos caminando en aquella formación que puede ser que sea dolorosa. Nosotros muchas veces no entendemos las cosas que a nosotros nos han pasado. A usted y a mí nos están pasando quizás cosas en estos momentos y nos han pasado cosas que nosotros no sabemos el por qué nos han pasado. Hemos hablado muchas veces con cada uno de nosotros y en algún momento de nuestra vida decimos: wow, tremendo, mi Señor me estaba formando como tal persona y ahorita era por esta situación. Moisés no sabía que iba a estar 40 años pastoreando ovejas. Él no sabía cuál era el propósito de Dios para su vida. Pero 40 años estuvo pastoreando ovejas porque después iba a tener que pastorear hombres 40 años alimentándolos en el desierto. Y estas son las cosas en las cuales el Señor realmente nos va llevando a nosotros dentro de aquella formación. Vamos a un pasaje para definir qué es formación y para saber qué es lo que es creación, porque el Señor nos crea, pero también Él nos forma. Y vamos un momentito al libro de Isaías. Bendito seas tú, Señor. Sabes, iglesia, yo tengo que confesarte cosas. Hace días yo con mi esposa hablaba. Nosotros somos personas que si hay algo que Dios ama en nuestras vidas es la sinceridad, la honestidad, el reconocimiento y el levantamiento. Él es el único que nos va a poder levantar a nosotros. Pero si usted reconoce y si usted se quebranta delante de Dios y hay humildad, el Señor encuentra humildad en tu vida. Dios puede hacer muchas cosas para ti. A nosotros a veces no entendemos. Yo en muchos momentos de mi vida me he encontrado dentro del lugar donde Dios me ha puesto y yo siempre me he hecho la pregunta: ¿por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el plan de Dios en mi vida en el que yo esté en este lugar que me has puesto? ¿Usted no hace sentido que usted a veces ha estado en lugares donde usted parece un cero a la izquierda, pero Dios te puso allí?
No sabes por qué, no sabes qué están haciendo. Quizás hay cosas en las cuales el Señor ha producido en tu vida, las ha hecho porque Él ha declarado sobre ti sencillamente una palabra de desobediencia, que lo que estás viviendo puede ser una consecuencia. O sencillamente porque Dios te tiene en ese lugar para que tú tengas el tiempo de meditar, para que tengas los tiempos de pasar con Él, porque vendrán tiempos más difíciles donde tú vas a tener que, el tiempo que aquí aprovechaste lo vas a tener que usar allá. Entonces, yo hablaba hace días con mi esposa. ¿Se acuerdan que hace días el Señor nos habló sobre, hay un rey Belsasar en Daniel 5, donde hubo una escritura, y el Señor venía o descendía o desciende a pesar tu ministerio, a pesar lo que realmente tú estás haciendo. Para mí fue un confrontamiento fuerte ese día esa palabra, porque hay áreas de nuestras vidas en las cuales Dios todavía sigue moldeando. Usted y yo nunca vamos a terminar de ser tratados por Dios ni de ser formados. Hasta el último momento, el Señor, como muchas veces acá lo hemos dicho, Él podrá presentarte de alguna u otra forma, quizás una encuesta, una entrevista, una situación que te vaya a decir a ti, te voy a llevar ahora sí, porque te he hallado irreprensible. Yo sé que esto no quiere decir simplemente como si hacemos un texto donde usted se lo aprendió de memoria y lo dices de un momento a otro, no, porque esto es un proceso en nuestras vidas. Todo lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo hacemos está registrado. Está registrado. Por eso el día jueves igualmente me permitía el Señor poderte recordar que lo que tú le has prometido a Dios es menester que no tardes en cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor no se complace de la insensatez del hombre. Él se complace, hermano mío, de la obediencia de nosotros. Y se complace, hermano, aleluya, de que nosotros realmente reconozcamos que nosotros no podemos solos, que todo lo tiene que hacer Dios para nosotros. Y no amerita de que usted y yo no vamos a quedar quietitos, amerita más bien de que usted y yo vamos a tener nuestros oídos, nuestros sentidos puestos siempre para que Él nos hable, para que Él nos guíe, nos lleve, nos forme como realmente nos tiene que formar. Entonces acá yo le decía a mi esposa, con llanto yo pasaba, tenía aflicción en mi corazón, fuertemente aflicción en mi corazón. Mi esposa igual me decía, te siento triste. Nosotros como familia, como hogar que somos igualmente, la familia pastoral, somos una familia igual que la tienes tú. Una familia que tenemos defectos, una familia que tenemos quizás muchas virtudes, porque Dios así le ha placido, como lo son ustedes. Y dentro de todas las cosas que nosotros vemos, porque la Escritura nos dice a nosotros que tenemos que estar pendientes de lo que entra y sale de nuestra casa, veía cuántas cosas podían estar pasando entre el hogar y la familia. Porque hay situaciones, porque nosotros nos manda el Señor a estar siempre guardianes de que el que crea verdaderamente que está bien, que mire que no vaya a caer. Amén. No se deje interrumpir. Entonces, bendito sea el Señor. Es tan tremendo que dentro de la formación de nuestros hijos y del hogar, usted dice, bueno, tengo tristeza porque quizás mi hijo o mi hija o en esta situación no están haciendo lo correcto o no están caminando de acuerdo como el Señor lo dice.
o no se están apercibiendo a estas cosas, o no están avanzando, o se están estancando, o yo mismo siento de tal manera muchísimas cosas. Entonces viene tristeza a nuestros corazones. Y mi esposa me encuentra un día y me dice: estás triste, te siento triste. Y yo le digo a mi esposa: sí, tengo tristeza. Pero no era una tristeza que se pudiese mostrar. Era algo que el Señor le estaba hablando a ella, porque el Señor me permite, a mí me ha tenido como característica de yo puedo estar pasando muchas cosas y yo siempre le voy a decir que estoy en victoria, porque así yo estoy, porque realmente así yo lo siento, porque los problemas no van a condicionar mi vida en Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? Las circunstancias no van a decir lo que yo ahorita estoy viviendo. Es simplemente porque yo tengo a Cristo. Entonces, como lo tengo, ya tengo, soy más que victorioso en Él. Entonces, yo sigo como estamos nosotros muchas veces. Estamos en la cama, ella está hacia su lado, yo estoy hacia mi lado, y yo me quedo allí y sigo escuchando la oración. Al otro día yo me despierto y lo que diariamente hacemos, bendito sea el Rey, y nos sentamos a la mesa, nos hablamos varias cosas, y yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué, mi amor? El Señor ha pesado mi ministerio. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dijo que Él sí iba a llevar falta. Y para mí eso fue: si usted sabe qué es servirle al Señor, usted va a saber qué significa eso realmente para cierto ministro, cierta persona que adora a Dios. Eso es que usted, el Señor, porque lo que le dijo el Señor a Belsasar fue prácticamente: usted quite de aquí que no serviste para Cristo. Y yo dije: Señor, pero yo estoy todo el tiempo en tu servicio, pero yo estoy todo el tiempo meditando en tu obra, pero yo estoy todo el tiempo queriendo que esto avance, pero yo, el Señor, te estoy dando gracias porque usted, como Jacob, nos ha dado 2 campamentos. Señor, pero mira lo que yo he tenido que pasar. Pero Señor, mira hasta donde yo todavía tengo que hacer. Mira el esfuerzo que mi esposa todavía tiene que seguir haciendo. Mira todas estas cosas que diariamente nosotros estamos diciendo que estamos haciendo. Y el problema que nosotros tenemos es que nosotros somos muy dados a presentarle a Dios las obras nuestras, cuando la Biblia dice que no es por obras para que ninguno se gloríe. Amén. Y yo dije: Señor, bendito seas tú. Porque no entiendo por qué me estás diciendo esto. El Señor tiene formas de hablarte de tal manera. Yo pasaba momentos y le decía: Señor, eres bello tú, porque tú, si yo estoy muchas veces cansado, Señor, tú me permites encontrarme contigo en sueño. Y a veces nosotros decimos aquellas cosas que son verdad. Son verdad. Y el Señor, Él me permitía, yo me encontraba en sueños con mi Rey, y Él me hablaba, me decía, yo sentía que el Señor hablaba a mi vida, me daba estrategias, muchas cosas. Pero, ¿qué ocurre dentro de esta formación? Que el Señor se cansa de buscarte. Él quiere que tú lo busques. Y nosotros no sabemos muchas veces cómo buscarlo. Usted puede ver con el Señor, pero yo me voy todos los días a su presencia. Señor, pero yo todos los días te adoro. Yo predico tu palabra. Y para mí ha sido tremendo. Todos estos días el Señor, todo lo que me ha hablado es increíble. Porque, hermano, verdaderamente que a personas, hombres de Dios, que el Señor los llama amigos, son personas que van a llegar allá y el Señor los va a expulsar.
Yo te digo esto porque no quiero que tomemos nosotros como la samaritana, ni que comencemos a evaluar o a buscar a través del ojo cuáles son los errores de aquella persona que te está hablando aquí enfrente. Porque la mujer samaritana es una mujer que el Señor le dice: 5 maridos has tenido y aún el que tienes ahora tampoco es tu marido. Pero la ley también decía en ese mismo tiempo de que el hombre ahora se podía divorciar las veces que quisiera. En ese tiempo estaba la situación tan tremenda, porque no le hacían los huevos, entonces se separaban de su mujer. Entonces no significaba de que ella era solamente una prostituta, eran quizás las circunstancias en el lugar donde ella vivía, en el lugar donde ella adoraba, en la región donde ella estaba. En esa era una región igualmente que vivía en guerra prácticamente, no se querían con los judíos. Y en ese lugar era el lugar donde años atrás había el Señor escogido para que todas aquellas personas que habían cometido errores en sus vidas, quizás habían matado a alguien y lo habían matado indefensamente, esos eran los lugares de refugio. Hay muchas circunstancias del por qué la mujer samaritana había podido estar de tal manera. No simplemente porque ella era una prostituta o le gustaba andar de hombre en hombre. Acuérdese que la mujer en su tiempo, hermano, aleluya, ella, si se moría, entonces el esposo tenía que casarse con el hermano y así sucesivamente, porque necesitaba ella una protección. Es lo que nosotros leímos en Isaías 4. Nosotros somos muy dados a levantar quizás en algún momento un argumento inmediato. ¡Wow! ¿Qué pudo haber hecho tal persona? Y usted puede que usted no haya hecho, como decimos nosotros, usted puede que no adulteró, no fornicó, usted no murmuró, usted no hizo tantas cosas que para nosotros o para nuestra mente podemos nosotros decir: cometió un pecado y por eso el Señor le pesó y entonces se cayó. No, la Biblia dice que aún usted pudiendo hacer y no lo hace, es contado como pecado. La Biblia dice aún que usted teniendo que reprender y usted no lo hace, entonces usted es contado como pecado. Son tantas cosas en las cuales el Señor, usted y yo estamos metidos dentro de algo tan espectacular. Es algo tan hermoso. Y yo le dije: Señor, porque Él prueba nuestra actitud. Yo muchas veces, yo lo he hablado delante de ustedes, he dicho: hermano, yo me he encontrado en momentos en los cuales yo he dicho: Señor, yo quiero salir de aquí corriendo, porque el pueblo no aprende, porque el pueblo no avanza, porque el pueblo no hace. Eran cosas que como humanamente nosotros todos lo vamos a sentir en un momento de nuestras vidas. El Señor me decía: Padre, yo no siento ahora el deseo de irme corriendo. Yo amo cada persona que está en la congregación. He aprendido a quererla, a amarle y a respetarle conforme ella es. A no obligarle, porque yo no le puedo obligar. Y, Señor, si yo he sido pesado, si mi ministerio ha sido hallado falto, yo no voy a decirte: Señor, entonces ya para qué yo esto, porque el Señor te habla de tal manera y tú le dices y tú empiezas a maquinar y a meditar en tantas cosas en las cuales el Señor te ha pasado, te ha llevado, que quizás habrán personas que pueden y que digan: no, entonces esto para qué, yo ya me voy, porque si al Señor no le agrada esto que yo estoy haciendo y yo no me estoy dando cuenta, entonces ¿qué pasa? El Señor nos va a llevar a muchos de nosotros a probarnos y a formarnos, a ver nosotros realmente cómo vamos a reaccionar dentro de muchas circunstancias de nuestra vida. Yo le dije a mi esposa: ¿sabe qué? Le dije: mami, a mí me dijo el Señor esto, pero ¿sabe qué? Le digo yo: mi rey, ¿y qué voy a hacer? Lo voy a seguir amando como en el primer día que yo lo empecé a buscar. Voy a seguir haciendo lo que Él me dice que yo tengo que seguir haciendo.
Yo voy a seguirlo honrando como Él me dice que yo tengo que honrar, porque Él es mi Dios. Yo no le voy a dar la espalda. Amén. Porque como dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en el cielo, Señor? A ti. Amén. A ti en la tierra, yo nada. Él nos ha mostrado todo. Yo le he hecho miles de preguntas, le he dicho, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no supe dirigir la iglesia? No supe mostrar esto, no supe hablar esto. ¿Qué hice? No lo sé, iglesia. Lo único que sé es que el Señor me hace pasar por un dolor impresionantemente fuerte. Tan grande, que usted no se halla. Y esto, ¿sabe por qué yo se lo digo? Porque yo soy persona que aquí me paro y predico. Y que cuando el Señor manda una palabra para su pueblo, al primero que le va a caer es al que está predicando, porque el predicador se tiene que predicar para sí mismo. Amén. Y es algo que nosotros vivimos conscientes. El día que el Señor me diga, deje el púlpito, yo lo dejo. Porque no quiere decir que el Señor me diga, hay áreas en las cuales no voy a seguir usando. Pero no quiere decir que usted no sea la persona que yo tengo allí para hacer lo que yo quiero que usted haga. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que mostrarle al Rey siempre. Usted y yo no podemos desmayar. Las palabras de mi Rey son fuertes. Amén. Las palabras de nuestro Rey, mire hermano, cuando usted se lo dicen aquí en el frente y usted lo toma ya, que el Señor le dice a usted, amárrese los cinturones, iglesia, porque vienen palabras fuertes. Unas cosas como el siervo se las diga a usted, la ministra del Señor se lo diga a usted, otra cosa es como mi Rey a usted le habla. Cuando mi Rey te habla, ay, bendito sea el Señor, tiembla todo. Cuando mi Rey viene a tu presencia, iglesia, usted quiere salir despavorido. Usted se siente como una cucaracha. Usted no hay nada más temible que Jehová. Amén. Y esto es verdad y real, hermano. Mire, cuando dice la palabra Jehová es temible en batalla, usted y yo muchas veces batallamos en contra de Jehová. Así es. Y es temible, mi Rey, cuando usted Amén. se pone enfrente. Cuando uno de nosotros nos vamos en contra. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere realmente? Mira, Isaías 43, vamos un momentito a Isaías 43. Porque no vine a hablarte de mí, solamente vine a hablarte del Señor, amén. Dios es bueno. ¿Cuántos aquí estamos siendo formados por el Señor? Aleluya. Estamos siendo formados. Entonces, bendito sea el Rey. Isaías 43, versículo 1. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira lo que el Señor aquí ya comienza a hablarnos a nosotros y nos dice que Él es nuestro creador. ¿Se acuerda que usted y yo estamos pasando por Berisita? Amén. ¿Cierto que sí? ¿Y a quién fue que hubo una batalla dentro del vientre prácticamente y que a uno amó y al otro aborreció? Jacob y Esaú. Entonces el Señor le está diciendo prácticamente, Jacob, yo te creí. Yo fui el que te creí. Y yo te coloqué en algún lugar. Y acuérdense que a él el Señor le cambió el nombre y le dice, oh Jacob, oh formador tuyo, oh Israel, yo te formé, porque te cogí, te tomé de lo que en algún momento el mundo te dio. Te puse aquí, te escogí, pero te formó alguien, te formó el mundo, te formaron tus padres,
te formaron las circunstancias, pero ahora yo empiezo a formarte. Y nosotros vimos el martes pasado, aleluya, bendito sea el Rey, vimos el martes pasado de que él peleó con Jehová, ¿cierto que sí? Y a través de eso le fue cambiado el nombre. Amén. A través de eso le fue cambiado el nombre. Amén. Entonces en este momento le dice: formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Usted y yo, cuando venimos a Cristo Jesús, usted ya no se pertenece a usted. Amén. Usted, el Señor dice: yo lo creé a usted y yo a usted le di un nombre, y ahorita le está diciendo: no tema a nada, camine de acuerdo a mi voluntad, haga conforme a mi escritura. Yo te hablo, no temas, tú eres mío. Tú no eres de tu esposo, tú no eres de tu esposa, tú no eres de tus hijos, tú no eres de tu familia, tú no eres de esta tierra, tú no eres de este mundo, tú no eres de las circunstancias, tú no eres de la enfermedad, tú no eres del dinero que tienes en tu bolsillo, tú no eres del trabajo, tú eres mío. Y aquí hay dos palabras, que una es creación y otra es formación. Y dice, aleluya, en la palabra creación del hebreo bara, ¿sí? Y es un verbo que expresa creación de la nada. Y en la escritura se usa solo para Dios. El único que en la escritura usa ese término es Dios. No hay otro que pueda usar ese término. No hay otro, ni en la escritura ni en otro libro. Cualquiera puede decir: yo esto lo creé, ya estaba creado. Todo ha sido creado por Dios. Ahora, formación del hebreo yatzar, y traduce además moldear. Dice, traduce yatzar, es un término técnico de alfarería y se usa a menudo en relación con la labor del alfarero. El vocablo se usa a veces con el significado general de artesanía o manualidad, incluyendo moldaduras, tallados, esculturas y fundición. Hablamos de un proceso sistemático que concluye en un resultado diseñado de antemano por el alfarero. La formación, hermano, es una talla artesanal. Y eso es lo que el Señor está haciendo, como lo dice a nosotros en Jeremías 18. ¿Se acuerdan? Que en Jeremías 18 el Señor le dice a Jeremías: váyase del alfarero que le voy a hablar. Y cuando él ve al alfarero lo que está haciendo, el Señor empieza a hablarle y le dice: no puedo yo coger también a mi pueblo así mismo y lo vuelvo a hacer. Eso es lo que el Señor va haciendo en nuestra vida. El Señor empieza a formarnos. Hay áreas en tu vida que el Señor no le gustan. Hay áreas en tu vida que el Señor le molestan. Amén, Giancarlo. Amén. Hay áreas en nuestras vidas Amén. que al Señor no le agradan como están, y Él tiene que comenzar a desarrollar estrategias en tu vida para levantarnos nuevamente. Amén. Para hacernos más fuertes. Nosotros no sabemos qué está pasando. ¿Por qué el Señor me tiene así? ¿Por qué el Señor me tiene allá? ¿Por qué el Señor me hace así? ¿Por qué me hace así? ¿De qué manera? ¿Por qué padezco? ¿Por qué no padezco? ¿Por qué hoy estoy con gozo? ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué siento de estas cosas? El Señor te está formando. Él está haciendo en tu vida algo diferente. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar mañana. Si el Señor no trata con mi vida, como persona que el Señor me tiene en este lugar, hermano, para que, bendito sea el Señor, sea la cabeza de este nombre de iglesia. Si Él no trata conmigo, si Él no me habla, si Él a mí, hermano mío, no me moldea completamente, entonces yo, hermano mío, estaré ya siendo apartado. Estaría yo llevando ya esta congregación a un lugar, hermano, donde no es la que el Señor quiere. Hace 15 días hablamos de las iglesias de hoy en día. ¿Cómo está a través de Isaías 4? Aquellas iglesias, hermano, aleluya, que están queriendo su propia justicia y sus propias vestiduras. Yo no quiero una vestidura justa mía, sino la vestidura del Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios sea avivado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en este lugar, en todo lo que tenemos nosotros que hacer. Él va tomando figuras diferentes.
Ahora inclusive el Señor nos permite tener todas las cuentas de la iglesia completamente ahora al día, como se los manifestó el pastor el día jueves. Y ahora resulta que nosotros tenemos delante del Estado ya no el nombre conforme nosotros nos registramos en español. Ahorita el nombre nosotros está en alemán y nos cambian de Finanzamt del centro al de Bansbeck y nos dan un nuevo número de historia con el nombre en alemán. Entonces, yo me quedo preguntando desde hace días, le digo yo, pastor, tenemos que hablar con el estudio Verata. ¿Por qué? Porque nosotros, este número era el que teníamos de impuesto y ahora nos dan este otro número de impuesto y ahorita nos llaman de otra forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Yo no sé si es algo que el Señor está haciendo. Eso es algo que quedé hablar con Él ahora, más tarde o después, para saber si definimos que nosotros, el Señor nos está cambiando el nombre aún en este lugar, en este sitio. Bendito sea Jehová. Si será un nuevo comienzo, si serán cosas diferentes. Amén. Son cosas en las cuales Ay, nosotros recíbelo. ponemos delante del Señor y decimos, Señor, ¿por qué pasan? Si hay un número de impuesto, ¿por qué van a recibir el impuesto de otra empresa? Van a decir, no, esto devuélvanlo porque nosotros no conocemos a esa gente. Pero no, todo está registrado allá. Y allá es lo que quizás Dios está haciendo. Amén. No sé de qué manera, pero sí nosotros nos manda el Señor a estar atentos sobre estas cosas. Amén. A ver qué es lo que quiere Dios. Quizás el proceso de ser Centro Cristiano Amor y Fe pasó para que seamos ahora Christlichen Zentrum Liebe und Glaube. Bendito sea Dios. No sabemos qué tiene el Señor. Lo único que yo sí sé es que Él tiene absolutamente poderío y señorío sobre Amén. usted y sobre mí. Amén. Y que lo único que nosotros tenemos que dejar es que Él sea partícipe de todas las cosas que a nuestras vidas vienen. Amén. Importante de que así usted esté padeciendo, así usted la esté sufriendo, así le esté siendo difícil, así hermano esté siendo de tal manera, dele la gloria, dile al Amén. Señor gracias. Amén. Gracias por este tiempo, gracias por Amén. esta formación, gracias por esta dificultad, gracias, bendito sea el Señor. Hay que darle gracias. Yo soy una persona juntamente con mi esposa, nuestros hijos, tenemos que hablarle. Vemos su situación difícil y el trabajo de nosotros, ¿sabe qué es? Aún en Cristo Jesús, es esforzarte a ti. Amén. Es esforzarte. Cuando el Señor te habla a tu vida a través de nosotros, no es para que tú te sientas una persona que es una piltrafa que no vale absolutamente nada. No, es que Él sabe que tú puedes más de lo que estás haciendo Amén. hasta ahora. Él puede, Él sabe que Él tiene para ti planes de bienestar. Ya. Pero Él lo va a usar, Él va a trabajar según sus estrategias, según su voluntad, según su palabra. Y usted y yo decidimos dejar que seamos moldeados, o usted y yo decidimos como aquellas dos hermanas de la iglesia de Filipenses, que pueden ser personas que trabajan fuerte dentro de la obra, pero no se llevan juntas, y eso no es de Dios. Usted y yo no podemos. Sé que esta iglesia, bendito sea el Señor, es una iglesia que ha sido entendida. Usted no puede vivir con una carga delante de aquella persona que te está instruyendo. No puedes, porque si no, entonces estás falto de enseñanza. Y si hay una enseñanza que Dios te ha dado, entonces la has menospreciado. Y la Escritura dice que a todos aquellos que se apartan de la palabra, todos aquellos que la hacen a un lado, dice que los va a destruir. Amén. Entonces son las áreas por las cuales Dios nos va formando. Por eso, hermano, usted y yo vamos con dolores. Por eso vamos llorando los que van entregando esta palabra del Evangelio, como dice el Salmo. Bendito sea el Rey. Ahora, Dios es nuestro creador y formador. Isaías 44, 21. Vamos a ver qué dice el versículo 21 de Isaías 44. Dice: acuérdate de esas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. ¿Qué le dice? No me olvido. Todas las cosas que el Señor puede hacerte a tu vida,
todas las cosas por las cuales tú has pasado. Porque es que estábamos hablando, aleluya, ahora en Isaías 43, tenemos un título de que Jehová es Redentor. Él es el único, Él es el que te formó, Él es el que te creó, Él es el que hizo todo. Amén. Y en el mismo capítulo siguiente, Él sigue repitiendo lo mismo y te está diciendo: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No te olvides de mí. Por más de que yo te trate, por más de que ya te haya pasado por hermano mío, por el fuego, por más de que te haya escurrido, exprimido, por más, hermano mío, de que yo te haya cogido como el alfarero y te haya arrastrado, no te olvides de mí, porque tú eres mío. Necesitamos siempre recordarnos a quién pertenecemos. Amén. Usted y yo tenemos que saber, hermano, que la nueva nacionalidad que usted y yo tenemos, la nueva vida, todas las cosas que hemos pasado, hermano mío, tienen un porqué, no son porque sí, no hay casualidad. Y en estos tiempos tan finales, tú no puedes dejar o desaprovechar todo lo que tú puedas hacer para Dios, porque ya has pasado. ¿Cuántos años puedes tú llevar en el Evangelio? Y esta carrera la quieres al final perder. Yo le decía en el momento de mi aflicción, le decía: Señor, yo no he pasado tantos años dejando tantas cosas allá afuera, para yo ahorita, después de que conozco tanto y después de que sé quién eres, darte la espalda. Como Job, el Señor dice: tú das, tú quitas. Aquí usted es el que da la orden, mi rey. Y usted es el que va a hacer. Si yo tengo que avanzar, si yo tengo que caminar, si yo tengo que hacer, dice la Escritura, mi rey, que usted un corazón humillado y contrito ante ti, tú no lo echarás fuera. Amén. Hay muchos decretos en muchos pueblos que el Señor, aleluya, volvió atrás por ver la actitud del corazón de su pueblo. Entonces, ¿cuántas cosas Dios puede comenzar a hacer en nosotros? Porque la gloria postrera va a ser mucho mayor. Porque cuando tú reconoces delante de Dios, como Job reconoció tantas cosas, el Señor multiplicó a su vida, a su ministerio y a todo lo que el Señor le había dado, mucho más de lo que él tenía. Nosotros estamos en constante prueba. Yo te digo, hermano, yo no quiero creer en una persona, que pueda estar por encima de cualquier otra, nunca en la vida. Si hay algo que el Señor me ha colocado en mi corazón siempre, es a creerme siempre una persona bajo de cualquier otra persona. Yo muchas veces le he dicho: hermano, yo aprendo de Sarai, yo aprendo de Noemí, yo aprendo de aquel más pequeñito que hay en la congregación, porque el Señor me enseña a mí. Entonces, esa es la actitud que el Señor realmente nos está desempeñando cada vez más, a que usted, hermano mío, reciba de parte de Dios con la propia actitud, que si el Señor realmente te ha hecho en dones y talentoso en tantas cosas, hermano, usted agache su mirada simplemente. Agache su mirada y dígale: Señor, bendito mi Rey. Los frutos del Espíritu deben de salir sobre nosotros. Amén. El orgulloso dice que él lo mira de lejos, pero el humilde él lo levanta, él lo exalta. Amén. Hay que reconocer, y yo decía: Señor, si esta es mi condición, no quiero saber la condición de mi pueblo que tú me has dado, que tú has colocado. Porque yo soy cabeza, pero el Señor sabe que me dijo: hijo, acuérdese que yo le dije que el alma que pecar esa morirá. Su cobertura soy yo, y tu sostén soy yo, y el sostén de ellos soy yo. Porque cuando tenemos una responsabilidad como la que el Señor nos ha dado, lo primero que usted piensa es: Señor, los que están debajo de mí. Y no lo digo porque están debajo de mí porque tengan esa otra posición, no, sino porque el Señor ha colocado un hombre adelante, como un Moisés adelante, que es el que da la cara.
Y que si Moisés está mal, pues ¿cómo estarán todos el resto? Pero lo que quiere decir esto, ¿sabes qué es? Que nos falta mucha entrega, mucho más. Quizás tú puedes estar creyendo que estás haciendo las cosas bien. Quizás tú puedes estar en este momentito y en este tiempo pensando que ahora tú aportas más que lo que aportaste el año pasado. Tú puedes estar pensando de que tú ahorita oras 3 veces más de lo que no orabas el año pasado, unos meses atrás. ¿Sabes qué me dice mi rey? No es suficiente. No es suficiente. Hay que pararnos de esa silla. Hay que hacer realmente lo que el Señor realmente quiere que ustedes hagan. Hay que comenzar a ejercer tantas cosas que el Señor realmente a usted y a mí nos ha hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros el Señor ya le ha hablado? ¿Cuántas cosas tú tienes que hacer para antes de terminar este año o para el transcurso de este tiempo? Son cosas que no puedes dejar hablar. Son cosas que tienes que ser diligente a hacerlas. Amén. Porque el Señor empieza a pensar todo esto. Él empieza a mirar cuánto tiempo te estás tardando en entregarle a Él lo que le has prometido. Y Él sabe, hermano, porque, hermano, la Biblia nos manda que Él sí es bien matemático. Hay un Dios que es matemático y ese es su vida. Él nos dice a través de su palabra fechas exactas, días exactos, hermano, meses exactos. Entonces, es necesario que nosotros avancemos y continuemos. Dios está enfocado en tu ser más que en tu hacer. Vamos a ver Marcos 3, del versículo 13 al 15. Dice esta palabra, Marcos 3, 13. Aleluya. Marcos 3. Versículo 13 al 15. Versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que ¿qué? A los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Notemos nosotros 2 cosas que el Señor realmente hizo acá. Primeramente, era un momento donde Él no había escogido quiénes eran las personas que iban a seguir. Y Él venía ya sanando, Él ya venía predicando, Él ya venía haciendo obras. Pero Él sí conoce en tu corazón y en tu vida cuánto tú realmente estás dispuesto a hacer por Él. Y Él, así como dice la palabra, hermano mío, yo escogí a Jacob y aborrecí a Esaú. Asimismo Él escoge ahora a quien Él quiere. Amén. No porque usted sea una persona que tenga muchos dones o de una mejor familia. Él escoge a quien Él realmente sabe que Él va a poder confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra, mira, subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció 12 para que estuviesen con Él. ¿Esto qué es? Comunión. Él estableció a quienes iban a tener una relación personal con Él. Él no consiguió a 12 simplemente porque Él los iba a enseñarle 3 cositas y hacerle una pruebita y chus. No, Él necesitaba a personas que estaban dispuestas a tener una comunión con Él, que no eran obligadas al estar ahí con Él. Eran personas que amaban ser formadas, que anhelaban, hermano mío, esto que usted y yo tenemos y vivimos en este tiempo. Bendito sea el Rey. Ahora, servicio. ¿Para qué los tomó? Para tener una comunión con Él y para que sirvieran. Amén. No solamente a Él,
sino al pueblo, sino para que le sirvan al hermano que tiene al lado, sino para que le sirvan a la comunidad a la cual el Señor nos ha traído, sino para que ustedes sirvan en sus trabajos de acuerdo a cómo es la forma que el Señor le ha dicho a usted y a mí que debemos de hacerlo con nuestros propios jefes, como usted tiene que servir en todo lugar y todo, como usted tiene que hacer. Mira, el servicio era para enviarlos a predicar y a sanar, a liberar. Personas que están dispuestas, hermano, no de boca simplemente a decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí, sino realmente personas que están dispuestas a través de esa comunión recibir todo lo que Él tiene y poder desempeñarse en la obra que el Señor nos dice a nosotros que debemos de hacer. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Él estaba queriendo equipar un ejército lleno de Él. Ahora, bendito seas tú, mi Rey. La formación es una etapa vital y fundamental. El caso del rey David. Primera de Samuel 17. El hermano Hassan lo tocó esta semana pasada, igualmente, o hace unos días. ¿Cuál era esa formación? Dice en Primera de Samuel 17, que le explicaba, versículos 34 y 35, donde explicaba David a Saúl y le decía, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto, hermano mío, aleluya. David era una persona que fue rechazada por su familia. David era una persona que su propia familia, no lo quería, hermano. Lo tiraba a la calle, vaya, pastoree las ovejas de su padre. Nunca le fue infiel a su padre, a pesar de que su familia lo rechazaba. Así es. Fue un varón que demostró, hermano, lealtad en su corazón, porque él sabía que le servía a Dios, porque él sabía quién lo libraba de todos esos lugares y de todas esas situaciones, era Jehová de los ejércitos. Amén. Él pasaba en una comunión con Dios. Ese era el resultado de que David pudiese enfrentarse a Goliat. El saber que él tenía una comunión perfecta con el Padre, hermano, y que él le daba las estrategias y le daba, hermano, la fortaleza, la fuerza de poderse enfrentar, porque él sabía que él era hijo de Dios. Nosotros no podremos hacer nuestras propias fuerzas. Vemos la formación de David. Es la forma en la cual tú estás siendo formado. Es la forma en la cual usted, su familia, en algún momento lo dejó tirado. Es la forma en la cual quizás en tu trabajo te exprimen, quizás te humillan en cuantas cosas. Son las cosas, hermano, las cuales usted y yo, por más que creamos que estamos haciendo las cosas bien hechas, hermano, aleluya, sabemos, hermano, de que aunque nos digan que lo estamos haciendo mal, usted y yo tenemos, hermano, un corazón fiel al Señor y decimos, aquí estoy, lo haré mejor. De la forma en la cual el Señor, usted le demanda, camine. Iglesia, caminemos en la fidelidad al Señor. Amén. Bendito sea el Rey. Diligencia y honestidad. Ahora, la etapa del apóstol Pablo, exactamente en Gálatas 1 del 15 al 19. Usted allá, bendito sea el Rey, podrá darse dado cuenta de que Pablo primero viaja a Arabia y luego a Damasco, después de su conversión. ¿Y qué ocurre allí? Vamos a leerlo rápidamente. Gálatas 1 del 15 al 19 dice la escritura, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, bendito sea el Rey, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida, ¿con quién? Con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a donde Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Pablo sabe que cuenta. Pablo cuenta que de su conversión, él no buscó a un hombre. ¿Sabes que a quién buscó? A Jesús. Y estas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. Venimos a Cristo, sí, bendito sea el Señor. Usted y yo venimos, y eso es Cristo, es de acá. Nosotros venimos a Cristo. Pero tú debes buscar más que tu pastor, más que tu líder. Busca a Jesús. Busca su Santo Espíritu. Dentro de la formación que nosotros tenemos, iglesia, el Señor nos lleva y nos insta a que usted y yo, hermano, aleluya, llevemos lo que es la verdad. Pablo, ¿por qué sería Pablo aquella persona que nos dice en su palabra, hermano, que fue el hijo abortivo? Pero que él, dentro de todo el argumento que tiene, hermano mío, hizo más que los propios apóstoles. Porque él, hermano, buscó su Santo Espíritu. Por eso él nos puede decir en Romanos que solamente, hermano mío, solamente a través del Espíritu Santo de Dios, usted y yo podemos dejar la carnalidad. Usted y yo podemos dejar el cansancio. Usted y yo podemos dejar la vana manera de vivir. Solamente a través del Espíritu. Amén. Y dice aquí, vea, ¿cuánto tiempo estuvo con un apóstol? Hermano, 15 días. Son las cosas en las cuales el Señor dentro de la formación nos está enseñando. Usted tiene que formarse, pero usted tiene, aleluya, también que ser una persona quien va a ser ese líder que él espera, esa persona que él desea llevar. David no se quedó como un pastor de ovejas. Usted no puede quedarse simplemente como un siervo. Usted y yo y todas las personas que nos escuchan en Berlín, aleluya, y las personas que nos escuchan en cualquier lugar, no podemos quedarnos calentando un puesto en una iglesia. Nosotros tenemos que salir de ese punto de confort. Tenemos que salir de esa situación. Estamos, hermano, aleluya, en el calendario hebreo, en el mes de Elul, hermano. Estamos en un tiempo, hermano, donde en este mes y en el siguiente nuevamente se repite. Ahorita en junio fueron 50 años que fueron cumplidos desde la última guerra de los 6 días del pueblo de Israel, hermano. Hermano, cada que pasan estos 50 años, el año del jubileo, pasan cosas extraordinarias dentro de la palabra. Hermano, Israel, a raíz de esa pelea de los 6 días, de esa guerra tan grande, hermano, recuperaron, hermano, la nación como nación. Y eran más grandes 3 veces que lo que eran después antes de esa guerra. Ahora nosotros, hermano, se nos aproxima el Yom Teruah, se nos aproximan las fiestas de las trompetas, se nos aproxima Yom Kippur, las fiestas del perdón, y se nos aproxima las fiestas del Sukkot, hermano. Se nos aproximan fiestas que son para el Señor realmente. El mes de septiembre es un mes que, aunque no nos ha sido revelado de parte de Dios que es el tiempo donde vendrá el Señor, es el tiempo, hermano mío, es la fiesta que le faltó se da a nuestro maestro, la fiesta de las trompetas. Es el tiempo en donde puede llegar nuestro Señor, la redención que está cerca. Por eso es necesario de que el Señor, hermano, nos haya en nosotros en su voluntad. No importa en el área, no importa en qué cosa, no importa, hermano, si usted se ha caído, párese. No importa, hermano mío, aleluya, cuántas dificultades usted y yo estemos pasando. No importa la edad, Jeremy, Giancarlo. No interesa, hermano, eso. Aquí lo que interesa, hermano, es que Él está a la puerta. Bendito Amén. sea el Señor Jesús. Dios es bueno. El periodo para estar solo con Dios, para reflexionar, para concientizarse de las implicaciones de su llamado apostólico.
según los rabinos, según aquellas personas que han estudiado la vida de Pablo, dice que estos 3 años fueron los años donde Pablo colocó y pesó su vida, su ministerio, lo que él había hecho en su vida, lo que él era, porque él explica lo que él fue. Él era perseguidor de la iglesia. Dice que asolaba la iglesia. ¿Sabe qué es asolar? Hermano, el espíritu de asolación traía a Pablo, hermano. Era perseguidor de un pueblo que usted y yo hoy en día pertenecemos, para destruirlo, para enviarlo a la cárcel nuevamente, para llevarlo otra vez a prisiones espirituales, hermano mío, para ponerlo con temor ante el hombre. Pero después de eso, hermano, él reflexionó, comenzó a ver qué es lo que realmente Dios ahora me ha dado. ¿Quién soy yo? Estos 3 años, hermano, fueron el tiempo en el cual él mismo dijo: después de puesta la mano en el arado, no vuelvo atrás. No es posible. Después de que el Señor me encomienda una tarea, hermano, yo tengo que hacer los cálculos. No puedo volver atrás. Es necesario avanzar, caminar, correr esta carrera lo más limpia posible. Bendito sea el Rey. Dígale a su hermano: Dios te está formando. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús para terminar? El ejemplo de Jesús, Mateo 13, versículo 53. Bendito seas tú, Señor. Mateo 13, versículos 53 al 56. Y dice su palabra: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bendito sea el Señor. Jesús creció, hermano, como cualquiera de nosotros. Y este es el mejor ejemplo que usted y el Señor a mí nos da. Él tuvo que ser formado, como lo estamos siendo tú y yo. Amén. Quizás fue su padre un muy buen carpintero. Quizás no fue el carpintero como a veces nosotros decimos: yo soy hijo del tapicero y aprendí la tapicería a medias. Y es verdad. Es verdad. Es verdad. Porque mi padre es tapicero y yo trabajé en la tapicería. Pero una cosa es que yo hubiese aprendido el arte que mi padre tenía. A mí me ponen un mueble, yo lo tapizo, pero mi padre lo ponen a que haga lo que sea, costurar, todo lo que tenga que ver con hacer el mueble desde cero. Y a mí me va a costar, porque yo realmente que sí lo llegué a hacer, pero nunca ejercité eso. Nunca lo ejercité. Quizás nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos está enseñando de que si usted va a aprender algo, apréndalo bien hecho. Porque Jesucristo hablaba, decía: este no era yo el carpintero, pues hacía unas artífices tremendas. Quizás hacía unos muebles bonitos. Era el carpintero. Él tenía una vida como la teníamos nosotros, como la hemos tenido nosotros. Pero Jesús también tuvo que ser formado. Jesús también tuvo que pasar situaciones en su familia. Jesús le tuvieron que enseñar, hermano mío, desde el comienzo lo que eran los mandamientos, lo que era la palabra del Señor. Igual como usted y yo lo hacemos con nuestros hijos, igual como seguimos nosotros enseñando y hablando esta palabra, Él tuvo que ser formado. No hubo en un momento en Jesús nada sobrenatural.
Porque aquí estaban reconociendo a esta gente. Estaban los fariseos diciendo, pero ¿quién es este? ¿De dónde nos salió con esto? ¿De dónde nos habla estas palabras? ¿A dónde? Si lo veíamos era allá, en el torno. Lo veíamos allá con un cincel. Era un mocosito que también era así chiquitito. Él apenas estaba, si le preguntaba a uno de Barín 2 y no sabía qué era de Barín 2. Pero ahora se encontraba hablando palabras, hermano, que no la podían entender. Porque él decidió, él supo en su ministerio, en un momento de su vida, él tuvo la revelación. Y no fue en un momento que él quisiese, fue en el momento que su padre le dijo que era. No fue en el momento que su madre le dijo que era el momento, no. Fue en el momento que el padre le dijo, este es el momento. Amén. Es el tiempo. Y en esa formación usted y yo tenemos que reconocer el tiempo de Dios, la palabra del Señor, todo lo que Él nos ha depositado, todo lo que nos ha encargado como hogar, como familia, como hermanos. Amén. Amén. Ponte de pie, iglesia. Miren las cosas que el Señor tuvo que haber aprendido. Ponte de pie allí donde tú estás. Bendito seas tú, Señor. Para que Jesús nos diga en Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es mucho lo que Jesús tuvo que entender. Amén. Él tuvo que aprender sujeción. Tuvo que ser un hijo obediente a su padre adoptivo. Tuvo que ser una persona que durante su crecimiento se tuvo que adaptar a sus medios. Y esto es lo que usted y yo hemos hecho en este tiempo. Quizás llevamos muchos años en esta congregación y pasamos muchos años en otros lugares. No nos adaptamos en un lugar porque nos tenemos que adaptar. Sé que si tú estás aquí, no es por hombre. Sé que si tú estás aquí, es porque el Señor ha escogido este lugar para ti, porque tú has ido en oración al Señor y has preguntado por el lugar donde tú estás. Muchos momentos, quizás ahora, muchas personas no lo hagan. Muchos de ustedes ya tienen un convencimiento de que el lugar que el Señor escogió en este tiempo, este lugar, es el lugar donde Dios quiere que ustedes florezcan. Y que yo juntamente con ustedes, aleluya, nos tomemos de la mano y hagamos la voluntad del Señor. Pero nos ha tomado y nos ha costado. Hemos tenido dificultades entre hermanos, hemos pasado situaciones en las cuales, como Felipe, no hemos sabido cómo actuar y le hemos dicho, Señor, ¿qué voy a hacer? Hemos recibido tareas de sus pastores en los cuales podemos haber dicho, pero ¿qué es lo que quieren de mí? Si no me lo dicen ellos, que son los que supuestamente me están pidiendo que hagan algo y que están quizás en un momento más cerca de lo que realmente puede ser el Señor. Eso ha sido todo porque el Señor ha estado formándonos. Y Él sabe que la respuesta tú la tienes si lo buscas a Él. Hoy nos dice el Señor, a ti y a mí, que tomemos la actitud que Él tuvo, que seamos mansos y humildes de corazón, que tomemos su carga que es liviana, que depositemos en Él absolutamente todas aquellas cargas y dificultades, todo
Todo lo que es imposible para el hombre, dice su palabra, es posible para Dios. Es el momento, y aunque seamos pocos como va a ser el día de las bodas, hermano, muy pocos entrarán con las vestiduras limpias. Muy pocos tendrán quizás, hermano, los adornos que tenían los rabíes, los flecos. Muchos de nosotros, hermanos míos, nos veremos con vestiduras que en algún momento no sabremos el significado de muchas de estas cosas, pero sí sabremos cuál es el significado de la sumisión y del respeto. Sí sabremos cuál es el significado de la obediencia. Y en ese momento el Señor, aleluya, entrará con resplandor, teniéndonos a nosotros como su futura esposa, aquella que nunca más se separará de Él, aquella que la sustentará por la eternidad de la manera en la cual Dios sabe sostener. Él es el único que ha podido hacer realidad muchos de los deseos que tú y yo hemos tenido. En tus propias fuerzas nunca lo pudiste hacer. En mis propias fuerzas muchas cosas nunca pude lograr. Los temores con los que yo alguna vez tuve, esos temores nunca volvieron más, porque esos temores fueron entregados allá en la cruz del Calvario. Una promesa que yo le hice a mi rey. Esa era la promesa que tú igual en algún momento de tu vida le dijiste. Y le dijiste: Señor, tú serás a partir de hoy dueño y Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres, que puede ser. Los apóstoles se glorificaron, se llenaron de tanta alegría porque veían cómo se sujetaban espíritus y demonios delante de la presencia de Dios. Pero lo más importante para el Señor Jesucristo era que sus nombres estaban escritos en aquel libro. Y eso no debe ser ahora lo más primordial para ti. No puede haber otra cosa más. ¿Quieres éxito en tu hogar? ¿Quieres éxito en tu tarea como padre, como hijo? ¿Quieres éxito en tu trabajo? ¿Quieres éxito en todas las áreas de tu vida? Iglesia, es tiempo de que tú y yo nos rindamos delante de Él y que le digamos: Señor, si yo he sido una persona en la cual tú me has hallado falto, aquí estoy. Vengo de rodillas, vengo humillado, vengo con temor y temblor. Hoy te digo, Señor, no le temo a nada, te temo a ti. Hoy te digo, Señor, Padre Celestial, Rey eterno, soy tu hijo. Señor, tú me tomaste. Señor, tú me creaste. Señor, tú me has formado hasta el día de hoy. Señor, en esta hora yo vengo a ti, Espíritu Santo de Dios. Guíame, Señor. Sé tú, Señor, Padre Santo, el sostén de mi vida. Sé el sostén de mis hijos, sé el sostén de mi familia. Sé tú, Señor, quien sostenga, Señor, Padre, de nuestra iglesia. Úsame, Señor Jesús, en el lugar donde tú estás establecido, Señor. Padre, ayúdame a ser aquella persona, Señor, necesaria en ese lugar en el cual tú has colocado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora reconocemos nuestras faltas. Reconocemos, Señor Padre Santo Jesús, que no es por las cosas que tú nos puedas ofrecer, es por la magnitud de tu grandeza, Señor Jesús. Es porque si no es a ti, Señor, ¿a quién iré? Es porque aquí en la tierra yo no quiero nada más sino a ti, Señor. No hay nada sobre esta tierra que yo desee más que tu presencia. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo vengo en esta hora, pongo delante de ti, Señor, esta iglesia. Señor Padre Santo, aleluya. Tú eres el único que descubre, Señor, aleluya. Oh Padre, en tinieblas, en oscuridad, Señor Padre Santo, todo lo mayor deseo, Señor, y todas las cosas del hombre, Señor Jesús. Ahora te decimos, Padre Santo Jesús,
No hay otro, Señor, más fiel. No hay otro, Señor Jesús, como tú. Hoy, Padre Santo Jesús, nos ponemos, Señor, nuestra vida delante de ti, Señor. Conquístanos, Señor. Conquístanos, Señor. Conquístanos, Señor. Padre, llénanos de ti. Llena de tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, fórmanos, Señor. Haz, Señor, de nosotros, Señor, conforme a lo que tú quieras. Ahora, Padre Santo Jesús, tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, de allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mal rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Al otro lado canto, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar. Llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar de victoria. Cada vez que el mal rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Y si pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Al otro lado canto. Padre bendito seas tú, Señor. Hoy, Padre Celestial, como siervo tuyo, Señor, yo oro delante de tu presencia. Ruego, Señor, que sean levantados en esta casa Josué. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Padre Celestial, el Rey eterno, aleluya, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú me has permitido ver hasta el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has traído hasta el día de hoy. Todas aquellas cosas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Todo este pueblo, Señor, que tú nos has permitido, Señor, Padre Celestial, el Rey eterno, llevar y dirigir, amar, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que se levanten Josué. Padre, que se levanten Josué, que tomen, Señor, aquella tarea, Señor, Padre Celestial, de servirte, de amarte, Señor. Padre, yo te pido que pongas en ellos espíritu de hombres de Dios, espíritu de siervas de Dios. Padre Celestial, aquellos hombres, Señor Jesús, que te temen, Señor, que son sacerdotes de hogares, que son sacerdotes, Señor Padre Celestial, Rey eterno, de altares. Aquellas siervas, Señor Jesús, que son guerreras, Señor, fieles a aquellos varones, Señor Jesús, fieles a Cristo Jesús. Padre Celestial, yo te pido en esta hora, Rey eterno, aleluya, que el tiempo que tú nos tengas, Señor Jesús, caminando por esta tierra, Señor Jesús, que si muchas cosas no veremos, Señor, aleluya, como Moisés, que no le permitiste, Señor, sino observar la tierra prometida. Ahora yo te pido, Señor Jesús, Padre, si tú me llamas, Padre Celestial, si tomas mi vida y la vida de mi esposa, Señor Jesús, Padre Santo, para no ver, Señor Jesús, el tiempo, Padre Celestial, de la transformación, Señor, en el tiempo, Señor, con vida, Padre, yo te pido, Padre Santo, que si tu decisión es llevarnos de otra manera, Padre Santo, que tú, Padre Celestial, levantes en esta iglesia, Señor, Padre, un pueblo, Señor, que no se acobarda, un pueblo, Señor, que teme a ti, Señor,
Un pueblo, Señor, que reconoce que tú lo creaste y de que tú lo formas, Señor, que le has cambiado el nombre, Señor. Padre, aun cuando fue Josué tomando esta palabra, Señor, tenía 31 batallas por librar, Señor Jesús. Así te pido, Señor, este pueblo, Señor, todas las batallas que tengan que librar en cualquier ciudad que sean enviados, en cualquier lugar, bien sea aquí, Señor, sean personas, sean siervos, sean benditos reyes de aleluya, una generación, Señor Padre, que sea levantada según, Señor, tu voluntad, y que sean el pilar, Señor Jesús, Padre Santo, necesario en tu iglesia, Padre, para que sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén. Dele palmas a aquel que dice tengo dolor y hace tanto tiempo que envié a mí para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y